poeta muy querido en Colombia, muy querido en el ámbito hispánico. Tuvo una particular relevancia y un lugar muy merecido dentro del contexto mexicano. Recordemos que tanto México como Colombia han sido reconocidos como dos de las tradiciones más conservadoras en la poesía latinoamericana. Sin embargo, ese conservadurismo de una u otra manera ha llevado a que a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cuando hay tanta confusión con las nuevas tecnologías, cuando hay tanta confusión con las intertextualidades, con las relaciones entre las distintas disciplinas, uno ahora ya va a los festivales de poesía y lo que oye son unos tipos cantar y unos tipos bailar y uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver con esa poesía del silencio, con esa poesía con la que nos enamoramos o aprendimos a leer muchos de los que hoy en día amamos la poesía? Yo trato de tomar distancia y sin embargo trato de admirar y de ser lo más objetivo y no me emociona. Decía Jorge Enrique Aduma en sus memorias, ahora me invitan a los festivales y yo me siento anacrónico porque simplemente abro un libro y leo poemas como la vieja usanza. Cuando mi compañero de mesa, un nigeriano, empieza a gritar o a cantar o a hacer un performance, en fin, no estoy desconociendo eso, simplemente estoy mencionando que esa tradición conservadora a la cual de una u otra forma se vio sometida la tradición colombiana y la tradición mexicana, hace que un poco dentro de lo que se está escribiendo hoy en el ámbito hispano se reconozcan como dos realidades muy vigorosas. Lo dicen los españoles, lo dicen los cubanos, los mismos argentinos, que en Colombia y en México quizás está escribiendo la mejor poesía de la lengua española. Y para eso pues hay que mencionar a José Emilio Pacheco. Y yo creo que José Emilio pertenece a una generación de poetas latinoamericanos que reavivaron mucho la poesía desde lo conversacional, esos poetas que tuvieron como su momento de esplendor a mediados del siglo XX, hacia los años 60, que tuvieron mucha cercanía con todo ese fenómeno cultural que significó para el continente Casa de las Américas de Cuba, y desde allí cómo se irradió pues, hacia el continente una cantidad de tendencias y una cantidad de estilos. Circulaba en estos días en internet una foto en Casa de las Américas muy bonita de el poeta Fayad Jamiz, Antonio Cisneros, Juan Gelman y José Emilio Pacheco en una deliberación de un premio Casa de las Américas. Una foto preciosa, y luego en el día de playa que tuvieron los jurados, todos en vestido de baño, próximos a bañarse en el mar de Varadero. Anécdotas muchísimas de toda esta generación, pero José Emilio pertenece a esa generación, como les digo, de poetas entre los que acabo de mencionar, que comparten la foto con él, poetas que fundaron y que trazaron como una manera de entender la poesía en el ámbito hispano, porque de una u otra manera la poesía, sobre todo refirámonos a la patria de la Mancha, pues hay como dos grandes tendencias: una poesía que tiende a la emoción, una poesía que tiende a lo conversacional, una poesía que tiende a hablar en primera persona de los grandes asuntos del hombre, y por otro lado una poesía contenida, una poesía del silencio, una poesía mucho más cercana a lo hermético, mucho más cercana a hacer conexiones con otro tipo de conocimientos, y donde podemos encontrar a poetas como Gamoneda o como Lezama Lima, y en la otra tendencia pues poetas como Benedetti, como Juan Gelman, como Neruda y por supuesto José Emilio Pacheco. Pero fue un poeta que no le tuvo miedo a esa diversidad. En el ámbito del idioma también vemos poetas muy políticamente correctos, poetas muy uniformes, poetas que no se salen de sus 8 o 10 versitos, poetas que empiezan en mayúscula y hacen una escuelita, en fin. José Emilio no le tuvo miedo a romper con eso y, llamémoslo como son las cosas, el miedo al poema malo, escribir el poema circunstancial y arriesgar por eso.
así es la escuela de Pablo Neruda. Uno ve a Pablo Neruda de las residencias, uno ve al Pablo Neruda de Extravagario, pero uno ve al Pablo Neruda de los cantos de Stalingrado, y uno puede escoger el Neruda que a uno le emocione o que lo asombre más, pero es un poeta muy completo, como que es de esa misma estirpe de Walt Whitman y de esos poetas torrenciales y de esos poetas de grandes torrentes de versos. Y José Emilio pertenece, yo creo que a esa estirpe. Como muchos de sus contemporáneos, pues fueron de obras más breves. En fin, José Emilio fue de una obra muy amplia, tanto en la narrativa, en la ensayística, en la traducción. Fue un gran traductor de poetas universales y, por supuesto, de su vasta obra poética. Fíjense que acaba de salir este volumen en el Fondo de Cultura, que es prácticamente su poesía completa, hasta el 2009, bajo el título Tarde o Temprano. Y ahí uno se da cuenta, uno le puede hacer el rastreo a ese poeta de los distintos registros, ese poeta epigramático, el poeta del amor, el poeta conversacional, el poeta que habla del amor, que habla de su país, el poeta que le hace guiños a sus maestros. Aquí en Colombia pues también fue muy querido. Vale la pena recordar que uno de los primeros que lo trae a Colombia es nuestro amigo Rafael en el Festival de Poesía de Bogotá, cuando aquel festival se llamaba el Encuentro Iberoamericano de Poetas, un evento que se funda en el año 92 a propósito de los 500 años del encuentro de los dos mundos. Se hace un gran evento de poesía organizado por la Corporación Urrica, acompañado por todos los amigos que pedalearon eso, entre esos el mismo Guillermo, que siempre fue muy cercano a esa causa. Y uno mira esa nómina de poetas que vinieron para ese año 92, y quizá vinieron algunos de los mejores poetas de la lengua española. De ese primer libro, Los Elementos de la Noche, que es quizá como uno de los momentos más altos de la poesía en lengua española, está pues el poema que da título, Los Elementos de la Noche. Bajo el mínimo imperio que el verano ha roído, se deshacen los días. En el último valle la destrucción se sacia, en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago, la noche deja su veneno, las palabras se rompen contra el aire, nada se restituye ni devuelve, el verdor a la tierra calcinada, ni el agua en su destierro sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por las alas. Este poema está más largo, entonces pasemos a... Vuelve a mi boca, sílaba, lenguaje, que lo perdido nombre y reconstruye, vuelve a tocar palabra el vasallaje, donde su propio fuego se destruye. Regresa pues canción hasta el paraje, en que el tiempo se incendia mientras fluye, no hay monte o muro que su paso taje. Lo perdurable no el instante huye, ahora te nombro incendio y en tu hoguera me reconozco bien tu llamarada, lo destruido y lo remoto era. Árbol fugaz de la selva calcinada, palabra que recobra en el sonido la materia deshecha del olvido. Ningún temor a la poesía rimada, que parece un pecado en estos tiempos tan de moda del verso libre, donde decirle a un poeta joven que haga un poema rimado pues resulta un sacrilegio, y uno les dice, miren cómo los maestros siempre nos dejan la lección del buen pintor que no desecha el dibujo, el buen pintor que sabe dibujar, así haga arte abstracto, así hágalo, sabe dibujar, sabe de geometría, sabe de anatomía. Los poetas verdaderos de siempre no han desdeñado la poesía, digamos, en sus formas clásicas. Este poema, que es un poema breve, para muchos es considerado uno de los poemas clásicos de José Emilio.
de esos poemas que habla de la patria. Recordemos que uno de los poetas clásicos de México es don Ramón López Velarde. Uno de sus poemas emblemáticos es La suave patria. Y este poema breve se llama Alta traición. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Me pregunto qué puedo hacer contigo, ahora que han pasado tantos años, cayeron los imperios, la creciente arrasó con los jardines, se borraron las fotos y en los sitios sagrados del amor se levantan comercios y oficinas con nombres en inglés, naturalmente. Me pregunto qué puedo hacer contigo y hago un pseudopoema que tú nunca leerás, o si lo lees, en vez de una punzada de nostalgia, provocará tu sonrisita crítica. Muy en ese tono.